El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe, y concretamente hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo, y como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno, en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas, lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile. Y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado, diciéndole algo así como: ni me gusta tu régimen político, ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien, y la persecución de las Mirabal continuó hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador. Cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien, y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas para visitarlos tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chofer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente, todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo, que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981. En julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. La fotografía que tenéis aquí, la podéis ver, es la que está agachada en primera fila con una maleta. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el Día contra la Violencia hacia las Mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día.
Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad, y son entonces símbolo de cómo las mujeres sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa.